Hola, Dios les bendiga. Un gusto saludarles. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes una conversación de contingencia. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero hay ocasiones que me he llegado a sentir impotente ante las situaciones que se presentan en la vida de aquellos que nos rodean o a nosotros mismos. Digo esto porque la gran realidad en que todos nosotros aquí conocemos de personas que están atravesando o que están a punto de atravesar momentos dolorosos o por situaciones que lo han dejado o están a punto de dejarlos deshabilitados emocionalmente. Yo no sé si dentro de sus medios el día a día tienen ese tipo de personas o usted está viviendo esa situación. Estamos hablando de esos momentos o situaciones que a veces matan el espíritu de las personas o que los conduce a pesar de que muchas veces no existe nada o no están convencidos que no existe nada que les pueda ofrecer el refugio que tanto anhelan o necesitan en sus vidas. En otras palabras, situaciones o circunstancias que conducen a las personas a vivir a la merced del mundo. Como por ejemplo, tuvimos hace un tiempo atrás, en octubre del año pasado, tuvimos el estallido social, que de una u otra manera nos llevó a la merced, ¿cierto?, de la situación que nos aquejaba. Tuvimos, ¿cierto?, las protestas que sin duda a lo mejor eran válidas o no válidas las peticiones que se hacían en ese momento, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que provocó? Un caos. Y ese caos provocó que la gente se saliera de descontrol y empezaran a saquear, ¿cierto?, los supermercados, empezaran a saquear tiendas y muchas otras cosas más que ustedes ya las saben. Pero a lo mejor a ti, tú que eres microempresario, a lo mejor tú tenías un local y fuiste despojado de todo el esfuerzo de toda una vida, a lo mejor en un par de segundos. Y eso provoca en las personas, ¿cierto?, un decaimiento, te conduce a que emocionalmente decayeras. Entonces, ¿qué provoca en nuestras vidas esos pensamientos que a veces tú o yo no tenemos nada que ofrecer? Que tú o yo no podemos solucionar su problema, que muchas veces no podemos consolar ese dolor, que muchas veces no podemos apacentar ese sufrimiento. Ni tú ni yo podemos hacer esas cosas, pero tú y yo sí podemos conocer o sabemos quién lo puede hacer. Y en esto quiero decir que a veces estas cosas cuando suceden no nos damos ni cuenta que muchas veces estas situaciones van quebrantando nuestro espíritu, nos van debilitando. Y cuando pensamos que el estallido social había pasado, ¿cierto?, vinieron las vacaciones y pensábamos que ya volvíamos a la normalidad y que nuevamente iba a ser todo igual, vino la pandemia. Y la pandemia provocó un caos en medio de la sociedad a todo nivel. ¿Qué significó eso? Que muchos negocios tuvieron que cerrar sus cortinas producto del confinamiento, producto de la cuarentena que tuvo que vivir nuestro país en general. Muchas pymes tuvieron que cerrar por un tiempo, muchos quedaron sin trabajo, las universidades tuvieron que trabajar vía online. Eso provocó un caos
provocó en qué sentido un caos, en que tú y yo tuvimos que confinarnos, tú y yo tuvimos que cambiar nuestro diario vivir, nuestras formas de pensar, porque tú y yo pensábamos que teníamos el control de todo, pero nos dimos cuenta que no era así. Producto de la pandemia, tú y yo quedamos a la merced del mundo, quedamos que teníamos que hacer las cosas de acuerdo a lo que nos pedían. ¿Qué significó eso? Que tú y yo tuvimos que colocarnos una mascarilla, ¿cierto? Que tú y yo ya no podíamos abrazarnos con nuestros seres queridos, ¿cierto? A aquellos que son de piel, que les gustaba abrazar, hoy día no lo podían hacer, no nos podíamos saludar de mano, y así muchas restricciones que hemos tenido. No podíamos salir a la calle, cada vez que teníamos que ir al supermercado, teníamos que hacer fila, y así seguimos enumerando ciertas situaciones. A muchos de nosotros, a muchos les provocó un caos emocional, una discapacidad emocional o espiritual en la cual tú y yo no podíamos seguir. Y vuelvo a cuando nosotros decimos que no tenemos que ofrecer. Y me recuerda una porción de la palabra de Dios que está en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo del 1 al 8. Y dice la palabra de Dios que Pedro y Juan iban camino al templo a esa hora de la novena, iban a la oración. Y dice la palabra de Dios que había un hombre de cojo de nacimiento que lo dejaban a la entrada del templo. Y cada vez que lo dejaban ahí, lo dejaban con un propósito. Como él era cojo de nacimiento, eso significaba que era lisiado. Por ende, no podía valerse por sí mismo. Entonces, como no se podía valer por sí mismo, tenía una discapacidad, ¿cierto?, física, que no le permitía poder ir en busca de su sustento. Que si lo miramos al día de hoy, hoy día tú y yo podemos tener una discapacidad, porque no podemos, o algunos no pueden ir a buscar el sustento diario. Algunos los mandaron a la FC. Entonces quedamos incapacitados espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Y a lo mejor tú piensas, o con todos estos problemas que han aquejado, a lo mejor perdiste tu negocio, producto de toda esta situación, tanto del estallido social como ahora con la pandemia, y perdiste todo lo que tú tenías. No pudiste invertir. Quedamos discapacitados, ¿cierto?, producto de todas las situaciones. Y ahora yo me pregunto, ¿qué nos puede hacer cojos o incapacitados? La realidad es que existen numerosas cosas que pueden tratar de hacernos cojear o incapacitar. Como por ejemplo, pueden ser problemas financieros, pueden ser problemas en el hogar, pueden ser problemas en nuestro sitio de trabajo, pueden ser conflictos con nuestra familia. Tenemos que tener presente que esta pandemia provocó que nos confináramos y que muchas veces en el hogar no estaba la costumbre de estar todo el día dentro de cuatro paredes. A lo mejor tú tenías trabajo online o en línea. Tus hijos hoy día están estudiando vía online. Entonces también te provoca un caos en el sentido de que si no tenías un buen internet, eso significaba un trastorno dentro del hogar, porque tus hijos tenían que estar conectados. Tú
en teletrabajo, tenías que estar conectado. Si tu esposa también trabajaba, también tenía que estar conectado. Entonces, para ello necesitabas un buen internet. Y no solamente tú, sino que a lo mejor todos tus vecinos. Y eso provocaba que a lo mejor el internet que tú podías tener no era lo suficientemente para cubrir aquellas necesidades. Y eso también provoca un caos emocional en medio de esta circunstancia. Entonces, si empezamos a ver cada realidad, tenemos un sinnúmero de situaciones o circunstancias que nos pueden llevar a estar incapacitados. Y a lo mejor sería una lista enorme si empezamos a enumerar cada una de ellas. Pero hoy día, a través de esa palabra, cuando Pedro y Juan iban camino al templo y se encontraron con este hombre que estaba pidiendo limosna, que alguien se parara y tuviera misericordia de él, Pedro lo queda mirando, y aquí vemos que Pedro lo mira. Pero si nos vamos de acuerdo a la palabra, dice que ellos, como tradición, tenían que ir 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y al atardecer. Eso significa que nunca lo vieron anteriormente, pero en esta oportunidad sí se dieron cuenta de él. Y cuando quedaron pendientes de él, lo miraron, y Pedro le dice: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que le ofrecía a Pedro, que era superior al oro y la plata que él necesitaba? Hoy déjame decirte que Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que le estaba ofreciendo Pedro a este hombre que tenía una necesidad inmediata, que necesitaba imperiosamente poder suplir su necesidad básica, que era el alimento, el vestir, que era poder llevar el sustento a lo mejor hacia su hogar? A lo mejor esa necesidad inmediata la tienes tú también. ¿Y qué podemos ofrecer? Aquellos que nosotros hemos conocido al que todo lo puede, a este Dios proveedor. Lo que nosotros tenemos para ofrecer es mucho más valioso que el oro y la plata. Eso le quiso decir Pedro cuando le dijo: mira, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Tengo algo más valioso que el oro y la plata que hoy día tú necesitas. Lo que tenemos nosotros para ofrecerte es la paz, el consuelo en medio del dolor, el amor de Dios hacia tu vida, el alivio que solo Dios te puede dar en medio de la dificultad. Cuando hablábamos de que Pedro le ofrecía algo que era superior a lo que él necesitaba en ese instante, era que Dios podía darle a este hombre una satisfacción, una ayuda permanente, no una ayuda en el instante, sino permanente, porque tengamos claro que cada vez que él lo colocaban en el templo era para pedir limosna, y esto era todos los días. Todos los días tenía esa necesidad, como tú y yo tenemos la necesidad de salir a trabajar día a día para traer el sustento a nuestro hogar. Él también lo tenía. Esa es la necesidad inmediata. Pero, ¿qué es lo que le ofrecía a Pedro? Suplir la necesidad permanente. Si bien cuando hablábamos de la palabra cojo o lisiado, eso significa que es una enfermedad del cuerpo. Este hombre no podía
sustentarse solo, por sí solo. Era una condición física que le impedía, ¿cierto?, movilizarse. O también describir que era una condición espiritual o de ánimo de una persona. Hay muchas personas que probablemente se encuentran atravesando estas mismas situaciones o circunstancias, y que estas circunstancias los van debilitando, que muchas veces los incapacitan. El problema es que no saben cómo salir de ellas. Muchas veces no tienen esperanza. Muchas veces miran hacia adelante y ven todo negativo. ¿Y qué hacemos? La mayoría de las veces, al encontrarnos con este tipo de personas, en el caso que les contaba, era él estaba pidiendo limosna. En otras palabras, él estaba pidiendo oro y plata. ¿Cuál era el sistema monetario de ese entonces? ¿Y cómo lo aplicamos a nuestras vidas hoy en día? Cuando meditamos con el significado de oro y plata, no es difícil discernir qué significa una solución inmediata a ese problema que él tenía. Después de todo, este hombre estaba incapacitado y no podía ganarse la vida trabajando. Al igual que este hombre, igual que todos nosotros, necesita dinero para comer, para vestir, para calzar y tener un lugar donde habitar. Así que él estaba sentado a la puerta del templo, no esperando que Dios le sanara, sino que estaban buscando una solución inmediata a su situación. La realidad es que a diario nosotros vemos a este tipo de personas en el mundo en busca del oro y de la plata, pero vemos a personas que están buscando una solución inmediata a sus situaciones. Pero la realidad es que buscar las soluciones inmediatas a nuestras necesidades físicas y abandonar nuestra necesidad espiritual solo nos conducirá hacia un mayor dolor y sufrimiento. Y aquí Pedro le decía, mira, lo que tengo te doy. Pedro le estaba dando la oportunidad de tener, de poder responder a la necesidad permanente que él tenía, que era esa lejanía con la presencia de Dios. Esa necesidad emocional y espiritual que él tenía. Porque a lo mejor, yo no sé si tú te has sentido como este hombre lisiado, que muchas veces no tenía esperanza, que dependía de la misericordia, que dependía del buen corazón, o que dependía de aquella persona que tuviera compasión de él. Y yo creo que tú y yo muchas veces nos podemos sentir de esa forma, y esa nos va desmoronando. Muchas veces ese tipo de situaciones nos va derrumbando. Muchas veces ese tipo de situaciones no te dejan ver y te vas debilitando espiritualmente. Pero Pedro le dice, mira, no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Le estaba dando una posibilidad en medio de las circunstancias. Le estaba dando la oportunidad de poder estar delante de la presencia de Dios. Le estaba dando la oportunidad de poder tener paz en su vida, de estar tranquilo que mañana va a ser una nueva oportunidad. Le está dando la oportunidad de consuelo en medio de la pena. Le está dando la oportunidad de recibir del amor de Dios.
le está dando la oportunidad de aliviar su alma. Eso es lo que Pedro le estaba ofreciendo en medio de su circunstancia, en medio de su incapacidad de poder valerse por sí mismo. Aquí vemos que Pedro le ofrece la oportunidad de tener un milagro. Al igual que tú puedes tener un milagro hoy día, porque Dios te está dando la oportunidad a través de este mensaje. A través de este mensaje tú puedes tener la esperanza que el día de mañana te vas a poder levantar tranquilo. Dios te está dando la oportunidad en esta hora. Si tú estás viendo este video, te está dando la oportunidad para que ya no vivas en medio de la incapacidad. Para que puedas vivir una vida plena. Pedro y Juan iban a orar. Eso sí significa que ellos tenían una comunión con Dios. Y hay un pasaje de la Biblia que dice: más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Dios te quiere dar esta oportunidad el día de hoy de poder ayudarte en medio de tu incapacidad. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Así como nosotros fuimos sanados, al igual que ese hombre, nosotros sufríamos de una incapacidad peor que la que sufría aquel hombre de la historia de la Biblia. Nosotros sufríamos de la incapacidad que nos separaba totalmente de la presencia de Dios. Y a lo mejor tú también estás viviendo esa incapacidad de vivir separado totalmente de la presencia de Dios. Así que sufríamos nosotros una aflicción peor que la de ese hombre, ya que estábamos muertos en el pecado, sin esperanza alguna de alcanzar la presencia de Dios. Pero Pedro le dice: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo, levántate y anda. O sea, le dijo: levántate y confía que Él hará conforme a su propósito en tu vida. Y hoy día nosotros te decimos eso: lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo, levántate y confía de que Él va a dar un nuevo día a tu vida. Si tú estás viendo este video, si tú estás viendo esta reunión especial que hemos preparado para ti, es que Dios te quiere dar una nueva oportunidad. Dios quiere darte una nueva esperanza, porque sí la hay. Y quiero que ores conmigo, que hagamos juntos esta oración. Como Pedro no tenía ni oro ni plata, no le estaba dando la solución inmediata, sino que le estaba dando la oportunidad de tener permanentemente la presencia de Dios. Y eso es lo que yo te quiero ofrecer hoy día. Quizás a lo mejor no tengamos los recursos financieros para darle frente a tu situación. Quizás no tengamos la fortaleza necesaria para resolver tu problema. Quizás no tengamos las palabras necesarias para aliviar tu dolor o tu sufrimiento. Pero déjame decirte que servimos al Dios Todopoderoso y que no existe nada que no podamos superar en el nombre de Jesús. Sí podemos decir: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Quiero que ores conmigo. Padre, en esta hora, delante de tu presencia, te pedimos perdón. Y quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Inscribe en el libro de la vida mi nombre, y que
a partir de ahora pueda confiar plenamente en ti. Tu palabra dice que mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Y quiero confiar en esa palabra, quiero confiar que tú me vas a dar la paz interior que necesito, que sí puedo tener la esperanza que tú prometes. En el nombre de Jesús te entrego mi familia, mi hogar, mi vida, a través de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración junto conmigo, déjame decirte que ahora eres mi hermano. Y como eres mi hermano, te abrazo a la distancia, te abrazo virtualmente y te deseo que Dios te bendiga en gran manera. Chao.